amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Portafolio Económico. Un servidor con ustedes, Basilio Sánchez, y con la grata compañía de nuestra querida Ginette. Buenas tardes, Basilio. ¿Cómo te ha ido esta semana? Muy bien, una semana con mucha alegría y, ¿verdad?, muchas cosas positivas que... Sí, hay muchas actividades, ya que hay dinerito en la calle. Sí, y se activan muchas actividades, los artistas Así con es. agenda full. Sí. Mis amigos, seguimos en Portafolio Económico. Ginette, esta semana el gobierno inició a cumplir con su deber para que los dominicanos puedan comprar y prepararse para disfrutar de las Navidades. Así es. Vemos que ya se iniciaron los pagos de la regalía pascual, lo cual se ha visto de manera muy positiva. Así es. Este tema de la regalía pascual realmente tiene elementos muy positivos, pero también el anuncio de la entrega de estos fondos, pues también activa, ¿verdad?, la delincuencia para que... Así es. Es algo que muchas veces, como dicen por ahí, ellos están más activos y esperando más esa entrega que los mismos beneficiarios de ella. Así es, así que a los amigos, a los empleados públicos sobre todo, que son los que inician con esta, ¿verdad?, con estas entregas, estar pendientes de que, ¿verdad?, de que no sean abusados de la delincuencia con este tema de la regalía. Y la verdad que el hablar de 17 mil millones de pesos en entrega de regalía pascual o sueldo 13 es un valor significativo que activa cualquier economía de un país tamaño como el nuestro, ¿no? Claro que sí. Sí, realmente este ingreso que recibe el empleado, llamado salario 13, hay que indicar que es un salario libre de todas cargas, o sea, no está sujeto a retención de impuestos, no está sujeto a retención de seguridad social. Correcto. O sea que llega completico para que la gente pueda planificar con él, que no sucede lo mismo con el salario ordinario, que Exacto. está sujeto a una serie de descuentos. Para sus compromisos ya la gente cuenta con ese dinerito que ya muchas veces cuando llegan a recibirlo ya están comprometidos. Así es, y por eso en el programa anterior le trajimos un experto en finanzas personal, justamente para que cuando en esta semana la gente comience a recibir ese dinero, pues pueda hacer un uso efectivo del mismo. Más racional, eso es así. Exacto. Sí, yo creo que la verdad es que aplaudir la gestión de este gobierno que ha implementado ya por sexta vez la entrega a partir del día 5 de diciembre de la regalía pascual, cosa que no sucedía en otro gobierno. Tú recuerdas que en el gobierno de Hipólito una vez la entregó el 26, porque decía que si le entregaba antes del 24, pues la gente se lo bebía. Entonces a la gente no le gustó mucho ese chiste, porque al final de cuentas es difícil pasarse un 24 claro, sin una regalía pascual. Correcto. Y esperamos a la vez que las autoridades tomen medidas para que las personas puedan tener su dinero seguro. Así es, así que felicitamos a todos los empleados públicos, porque ellos son los que celebran, ¿verdad?, con su regalía pascual. Correcto. Hay otros temas también gratos, Ginette. En esta semana vemos que la Dirección General de Aduanas abrió la gracia que nos tienes acostumbrados a abrir cada año. Correcto. Para que los residentes con un tiempo mayor de 6 meses fuera del país puedan regresar a la República Dominicana y traer artículos
libre de impuestos por un valor de hasta $3,000. Correcto, porque el año pasado aprobaron la gracia, era por un monto de $1,500. Muchas personas se quejaron y no les agradó, entonces este año vemos como muy buena la acogida de que fue aumentado. Así es. Y de hecho también vimos que el director general de aduanas también anunciaba que en vez de ser hasta el día 7 de enero la gracia, la iba a ampliar hasta el día 15. Correcto, para que todos los que nos visitan tengan un margen de tiempo mejor y puedan hacer buen uso de ella. Así que mis primos allá en Estados Unidos, vengan, vengan con muchas cosas, que $3,000 están off. Exactamente. Eso es mucho dinero, Ginés, son ciento y pico de miles de pesos. Muy buenos regalitos, solo que algunos tendrán pocos equipajes, tú sabes, por los impuestos que tienen las aerolíneas ahora. Pero nosotros se lo pagamos aquí. Lo pagamos aquí. Nos traigan los televisores y... Ya saben, Basilio se los paga, lo paga el mío también. Así es. La verdad que eso también crea un impacto positivo desde el punto de vista económico en las familias dominicanas. Claro que sí. Porque lo cierto es que nos evitan tener que adquirir algún equipo a un precio mayor, y la verdad es que hay familiares que logran, y sobre todo fíjate en Estados Unidos con el Black Friday, que realmente es un... Aprovechan, sí, compran y así lo traen a sus familiares ahora cuando vienen para las festividades navideñas. Así es. Así que felicitamos a la Dirección General de Aduanas porque motiva que nuestra gente pues venga al país, traiga artículos y puedan introducirlo libre de esas cargas fiscales. Correcto. Y asimismo también han anunciado de que se ha incrementado la seguridad policial para evitar de que los familiares que van a los aeropuertos a buscar a sus familias se vean víctimas de atracos y de la delincuencia. O sea que eso es algo muy bueno también. Sí, lo cierto es que, y parece que se ha venido haciendo un buen trabajo en esa parte, porque hace un tiempo que no escucho temas vinculados a los crímenes en los aeropuertos, o sea, a los asaltos y todo eso. Parece que se le ha puesto atención a este tema, porque lo cierto es que esto estaba afectando al turismo, porque, por ejemplo, todo el que ha salido del país sabe que uno de los grandes temores que uno tiene es en esos aeropuertos cuando uno va a abordar algún medio de transporte y no tener la certeza de que vas a llegar al sitio, de verdad, sano y salvo. Correcto. Y yo creo que tenemos como país que seguir dando garantía de que nuestros turistas, nuestros visitantes, pues no estén puestos en riesgo. Exactamente. Así es. Y seguimos, señores, con nuestro próximo tema. En este su programa, Portafolio Económico. Y amigos, les recordamos que si necesita alguna asesoría en auditoría, contabilidad, ámbito fiscal, laboral o de impuestos, contacte a nuestros amigos de SPA Consultores, donde un grupo de expertos con más de 15 años de experiencia le va a asesorar en el ámbito de negocios y de finanzas. Estamos ubicados en la avenida Tiradentes, número 41, Plaza Galerías Naco, local D5. Y puede buscarnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Twitter y en Instagram como @SPA Consultores. SPA Consultores, los expertos en asesoría financiera y de negocios. Mis amigos, qué susto nos dimos. Todo lo que vivimos en la parte prácticamente, en media capital, porque fue una explosión que parecía la caída de un avión, Ginette. Asimismo, algunos incluso dijeron que había temblado la tierra y se hizo eco en las redes sociales. Así es. Realmente la situación ocurrida en esta semana ha sido un hecho muy lamentable, porque una explosión en pleno centro del Distrito Nacional, realmente algo que nos debe llamar la atención, porque las autoridades deben ya de hacer una evaluación seria con respecto a las industrias que han quedado operando en el centro de la ciudad, Ginés, porque el
el hecho de ya tener esta realidad, pues evidentemente hay que comenzar a ver ya los riesgos humanos que estas industrias pueden causar, porque al final de cuentas, independientemente del nivel de seguridad o no que se tenga, son eventos que se vuelven inmanejables. Exactamente, lamentamos mucho la tragedia de esta empresa Poliplas. Y dinos tú, Basilio, tú que manejas el área, ¿cómo afecta esto la parte económica? Mira, realmente este impacto que ha sufrido esta empresa, que de hecho hay que felicitar a los propietarios porque salieron de primera diciendo que lo que le preocupaba era el daño que pudiera ocurrir sobre todo a las personas y sobre todo a su personal. Y eso es muy valorable porque cuando una empresa o unos dueños de empresa pues salen a lamentar más el daño humano que el daño económico, eso es aplaudible. Sin embargo, lo cierto es que el daño económico y el efecto económico que estos eventos producen a las empresas, y en el caso a esta empresa en específico, es significativo porque, por ejemplo, lo primero es que es una planta que se detiene para reestructurarla y eso puede llevar una cantidad de tiempo significativo. Recuerda, por ejemplo, en la zona oriental, una ferretería se incendió hace unos años y todavía no han podido restablecerla, o sea que muchas veces hay negocios que no regresan. El impacto es muy fuerte. Es muy fuerte. Fíjate que este hecho nubló la ciudad, el cielo estaba totalmente negro. Sí, incluso enviaban videos en los cuales se veían, decían hojas de zinc que parecían papel. Así es, así es. Este evento, la verdad, cuando se conozca el informe detallado de las razones por las cuales se produjo, ¿verdad?, lo esta que lo explosión, originó. Exacto, llevará también a las autoridades a ir viendo métodos de corrección o de mejora para que cualquier industria, porque una de las cosas que nos preocupa muchísimo con estos temas es, por ejemplo, una cantidad de estaciones, por ejemplo, de gas que están en el centro. Recuerda que hace un tiempo en la zona oriental una estación explotó que estaba en un sector rodeado de viviendas. Exacto. Entonces, sí, hubo que desalojar todo el área. Correctamente. De hecho, en esta explosión, los niños que estaban en un colegio muy cercano, fueron todos llevados al CONANI de emergencia. Sí, fueron evacuados. Fueron evacuados. Claro, porque esto representa un gran peligro. Pero fíjate, si nosotros que estamos, por ejemplo, en Naco, sentimos el impacto, inclusive se dice que en el Palacio Nacional que se está evaluando los jueces para componer el tribunal, los que componen el Consejo de la Magistratura, tuvieron que suspenderlo y la Guardia Presidencial salió corriendo porque parecía que era una bomba, era un avión que había estallado en algún punto de la ciudad. Tuvo un impacto bien fuerte. Sí, sí. Lo cierto es que es lamentable en todas las dimensiones, tanto por los daños en la parte irreparable, por ejemplo, de personas fallecidas, los heridos, personas que pudieran quedar con algún trauma de ese evento y el daño económico que entonces esto le produce. Esto representa, porque a la vez también todos los empleados que van a estar sin trabajar durante un tiempo en lo que la empresa se restablece. Así es. También esto es algo que afecta a la economía. Sí, es muy lamentable este hecho. Hay que reconocer que los organismos de socorro esta vez fueron súper eficientes. Sí, dieron una asistencia en un tiempo récord. Sí, sí, en horas ya el fuego estaba controlado. La verdad que eso dice mucho de
de lo que hemos avanzado en cuanto a esta parte. Recuerda que hace unos años, en lo que se prendía el camión de bomberos, se desaparecía un barrio. Así mismo. Sí, entonces, para algo entonces está sirviendo por lo menos los recursos que estamos invirtiendo en un 911 y en otros organismos de socorro que ¿verdad? Están para proteger la vida humana y los daños materiales. Así es. Señores, y agradecemos como cada semana su asistencia con su programa Portafolio Económico. Síganos en todas nuestras redes sociales, dejen sus comentarios, que nosotros les damos seguimiento. Mis amigos, quiero referirme a una información que salió publicada en uno de los diarios de esta semana, referente a una medida de coerción que fue impuesta a un acusado de participar en un fraude fiscal contra la Dirección General de Impuestos Internos. Estos casos no solían llevar esta connotación porque la administración tributaria no enfrentaba diríamos de una forma y tipificar los casos de manera penal en lo que tiene que ver con la parte del impuesto en sentido general. Estos casos han venido ya hace algunos 4 o 5 años donde desde la administración del director Juan Hernández, que fue ahí donde se dio a conocer un fraude fiscal, sobre todo en materia de ITEVIS, donde empresas deducían ITEVIS sin contar con los sustentos que la ley justifica como válido, y estos casos comenzaron a tener ese carácter, el carácter penal. Y es bueno recomendar y dejarle como mensaje al sector empresarial, a las personas que manejan empresas, que es importante manejar los negocios con ética profesional y apegado a la realidad de los hechos, y los asesores que se dedican a la parte fiscal, pues hacerlo apegado también a esa ética profesional y a esa ética empresarial, porque lo cierto es que la Dirección General de Impuestos Internos ha dado un giro en la forma de manejar los procesos, y estos son realidades. Inclusive, en la información que salía publicada se indicaba que el 22 de noviembre se declaró como complejo este caso, y hay que darle relevancia a esto, porque no hace sentido que una empresa o un asesor esté en práctica que más tarde lo que le van a generar es más costo a las empresas, porque las multas por evasión fiscal, la penalidad desde el punto de vista ya de un sometimiento en justicia, pues son costos que no hacen sentido. Y yo creo que la mejor manera de asesorar una empresa y de buscar un espacio como un asesor reconocido y con buena reputación es hacer las cosas apegado a la ley. De hecho, nuestra ley tiene brechas que pueden ser aprovechadas en beneficio de las empresas que se asesoran, pero para eso hay que conocer las leyes. Y también decirle a los amigos que son dueños de empresa, que no toda la persona que dice ser un asesor cuenta con la capacidad, cuenta con la experiencia
para asesorar de manera objetiva, de manera correcta, y que mañana usted no pueda tener consecuencias mayores. Es importante que el empresario se asegure de quién lo está asesorando, de cuáles son los consejos. Evidentemente, ningún empresario puede ser tan ignorante de saber que si un asesor le está recomendando o si él mismo está pretendiendo hacer una estrategia que es violatoria a la ley, pues debe de conocer cuáles son las consecuencias que esto le puede acarrear. Así que mucho cuidado, mucho ojo con el tratamiento en la parte fiscal, porque de hecho el sistema de control que la Dirección General de Impuestos Internos ha diseñado es muy efectivo. Ya una factura que no esté amparada con un comprobante fiscal, sea para deducir un ITEVI o para registrarla como gasto de impuestos sobre la renta, pues debe de cumplir con lo que la misma normativa establece. Y de hecho, a partir ya del mes de mayo, pues de abril y mayo ya toda la estructura de los comprobantes fiscales fueron modificadas, lo que significa que todo esto es parte de la medida de control que la Dirección General de Impuestos ha venido haciendo y hay que tener cuidado con eso, Ginés, porque si no se va a pagar en recargo y en multas valores que el empresario entendió que se ahorró en un momento. Exacto. ¿Y cómo la DGI ha detectado este tipo de casos? Fíjate, hay todo una estructura en la administración tributaria, en el caso de la DGI, y así igual en aduana. Aduana ha estado trabajando con todo este seguimiento. La DGI ha hecho grandes inversiones en tecnología, se está asesorando de buenos profesionales, tanto locales como del exterior. Ahí vimos inclusive un acuerdo que se firmó con el Tesoro de Estados Unidos, donde hay una consultoría continua y visto los sistemas de cruce de información, o sea, lo que un contribuyente reporta y lo que el otro no reporta y lo que el otro reporta, pues esa información se entrecruza y genera entonces alertas que indican variables. Por ejemplo, si un contribuyente no está acostumbrado, Ginette, a reportar ventas o compras por, vamos a suponer, por $1 millón y de un momento a otro comienzan a aparecer facturas de $1 millón, el sistema genera una alerta. ¿Por qué? Porque en la bitácora de análisis de información hay una variable que no es coherente. Y eso entonces hace un sorteo de notificar a ese cliente para que indique entonces y justifique cómo esa información está documentada. Y la manera más idónea de tú probar que una factura es real es mostrando el medio de pago. La DGI, a través de una norma que emitió, define esto como pago fehaciente. O sea, y entonces ahí comienzan a detectarse este tipo de cosas porque el contribuyente no ha logrado demostrar que pagó efectivamente por ese bien o por ese servicio. Correcto. También hay otros mecanismos de cruce de información para la objetividad de ella misma, que es la siguiente. Por ejemplo, una empresa que no vende electrodomésticos y de un momento a otro está haciendo factura de venta de electrodomésticos, pues entonces eso genera una alerta que es cuestionable. Correcto. Y son todas estas variables las que han llevado a que estos casos pues se tipifiquen como defraudación. Y eso entonces hay que tener cuidado, porque el que incurre en esta práctica pues puede entonces acarrear la misma suerte de estas personas que han sido involucrados y incluido en una red, en una estructura para defraudar al Estado Dominicano. Correcto, porque todos estos mecanismos lo que están buscando es la transparencia, y en eso es que se está trabajando. Así es, así es. Y entender que no estamos jugando, o sea, nuestro país
ha cambiado, independientemente de que otras personas, porque hacen o lo enfocan hacia cierto matiz político, quieren vender que no hemos cambiado o que no hemos mejorado muchas cosas. Sí hemos mejorado muchas cosas, de que faltan otras por mejorar, en eso estamos claros, pero si nosotros vemos a la Dirección de Rentas Internas, donde tú y yo sacábamos las placas hace 20 años, y hoy vemos una Dirección General de Impuestos Internos donde tú puedes sacar tu placa por internet y te la llevan a tu oficina o a tu casa, entonces es evidente de que hemos tenido una transformación. Por ejemplo, desde que se fusionó la Dirección General de Impuestos sobre la Renta con la Dirección General de Rentas Internas, tú recuerdas las filas, que eso era un espectáculo de mal gusto cuando en momentos como esto, cuando se estaba cerrando el plazo de la placa, esa fila, eso no tenía, y el lío y el problema de los bucones, la gente que estaba alrededor de las administraciones locales, eso era algo sumamente insostenible. Sin embargo, hoy los temas de impuestos lo pagan los bancos. Exacto, desde el celular con un teléfono móvil. Totalmente. Inclusive, si te fijas, también estos sistemas lo que han ido reduciendo es la posibilidad de las corrupciones en esa etapa escalonada. Ahora nuestro problema de corrupción es pelearlo a otro nivel, pero por lo menos ya en ciertos niveles. Exacto, va caminando. Va caminando porque el sistema de control es distinto. O sea que a los amigos que están involucrados tanto en la asesoría como como dueños de negocio, mucho ojo con todo esto, porque tenemos que evitar problemas, tenemos que tratar de hacer negocios sanos, y se hace negocios sanos cuando cumplimos con las leyes. Así es. Hay otro tema de importancia en esta semana, y es que el gobierno complació a todos esos grupos que estábamos en desacuerdo con que se firmara un pacto. El pacto de la ONU. El pacto de la ONU. Exacto. Háblanos tú un poquito de tu punto de vista desde la parte económica, ¿cómo tú ves eso? Mira, este tema definitivamente que hay que reconocer que el presidente fue oportuno en hacerlo a tiempo, porque ya se estaban orquestando una serie de movimientos para que el presidente no firmara este pacto. Yo creo que nuestro país, visto las condiciones de frontera que tenemos, que no tenemos ninguna porque es una frontera muy frágil. Es una frontera muy frágil. Y visto esas condiciones, no había forma de que nosotros vayamos a ningún sitio a firmar nada que no sea apegarnos a nuestra legislación de migración que tenemos, que de hecho ni siquiera la hemos entrenado. Ahora mismo lo que se están entregando son carnet, ¿verdad?, del plan de regularización. Entonces tenemos que completar ese tema. Así que veamos lo que anunció nuestro querido presidente. El presidente Medina ha impartido las instrucciones para que el gobierno dominicano no firme ni adopte el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular. Asimismo, el presidente Medina ha dispuesto que el gobierno dominicano no esté presente en la conferencia intergubernamental que se celebrará la próxima semana en Marrakech, Marruecos, con el fin de aprobar y adoptar el referido pacto. El gobierno dominicano comunicará al secretario general de las Naciones Unidas, por los canales diplomáticos correspondientes, las razones por las cuales el Estado dominicano no firmará este pacto, atendiendo las condiciones particulares de la República Dominicana. Muchas gracias. Ya ustedes lo escucharon. La verdad, si el presidente sigue así, va a ser que votemos por el 4 Maynes, porque con decisiones tan certeras, sí, eso es lo que queremos, tener un presidente que defienda
la nacionalidad y que defienda los intereses, porque de hecho, fíjate que nosotros seguir incrementando los problemas migratorios que tenemos es una situación que es de efectos mayúsculos, porque cuando vemos el impacto en las economías, solamente tú tienes que imaginarte que cuando un inmigrante que está bajo una condición X, por ejemplo, en un semáforo de nuestro país, y esa persona sufre un accidente, por ejemplo, ¿dónde los atienden? O sea, va a nuestros hospitales, ¿verdad? Correcto. Va a nuestros hospitales y hay que invertir entonces en salud en ellos, y eso sale de nuestros impuestos, del tuyo y del mío, Ginette. Así es. Entonces, por eso nosotros tenemos que exigirle a nuestro gobierno que cosas como esta estemos nosotros parados en dos patas. Claro. Porque al final, porque no es un tema de nacionalismo ni nada por el estilo, es un tema de impacto directo en nuestras economías, o sea, porque no es en la economía del Estado, es en la mía directo y en la tuya, porque de lo que a nosotros nos descuentan, de nuestro salario, de lo que pagamos cada vez que compramos un bien, o sea, son nuestros impuestos. Entonces, si no hay una regla clara con el tema de la migración, y no es que estemos en contra del tema de los inmigrantes, del tema de la migración, ni nada por el estilo. Lo que queremos es que nos apeguemos a los lineamientos migratorios de nuestro país, así cuando vamos a otro país, que tenemos que sujetarnos a esas reglas de juego. También nosotros lo que queremos es que nuestras autoridades asuman con la responsabilidad del lugar el tema migratorio. Porque si te fijas, recuérdate que en días pasados un médico estuvo secuestrado por unos inmigrantes en un punto X del país. Entonces, son de las cosas que nos alertan para que cuando salgan cuestiones como este pacto, pues uno como ciudadano se inquiete y entonces comience a ver el peso de las cosas. Y de hecho, Ginette, creo que tenemos que darle la razón a Vinicito Castillo en este caso, que fue uno de la gente que estuvo más activo con respecto a este tema, y todas las organizaciones civiles que estuvieron muy activos con respecto al tema de que se debía sopesar muy bien el tema de la firma Así de es, este en pacto. ese mismo orden, la ONU había dicho que no obliga a ningún país a pertenecer al pacto, pero también advierte de que podrían haber consecuencias. ¿Qué tipo de consecuencias podría esto presentar? Mira, yo creo que al final de cuentas son temas de las presiones que los organismos multilaterales muchas veces están imponiendo a nuestros países, porque al final del día ningún país puede ser sancionado por no querer entrar en un juego como estos juegos, que al final del día, fíjate que el problema de este pacto es que la situación migratoria de cada país es distinta. Y de hecho, ya van 17 países que han firmado, y nosotros somos el primero de América Latina que no va a firmar, que se niega a firmar. Entonces, al final de cuentas, las consecuencias, no puede haber consecuencias con respecto a la no presencia de nuestras autoridades en la firma de este pacto, porque sería inclusive cualquier intento de penalizar a nuestro país, sería un tema violatorio a todos los acuerdos internacionales. Así es. Mis amigos, pues seguimos en Portafolio Económico. Señores, y si aún no tienes el lugar para hacer tu actividad navideña, tu compartir con tus empleados, MediaSpace es el lugar ideal para tu evento. Contamos con un personal altamente calificado en lo que es la planificación y organización de eventos, donde ellos se encargan de todo, el lugar, el catering, el montaje, todo lo que usted necesite. Usted dice solo cómo y cuándo lo quiere y MediaSpace se encarga del resto. Puede buscarnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como @MediaSpaceRD. Y puede llamarnos a nuestros teléfonos. Aún está a tiempo para aprovechar nuestras ofertas de Navidad.
Mis amigos, en la semana pasada el ministro de Hacienda estuvo haciendo unas declaraciones con respecto a la ley 2801 de desarrollo fronterizo, donde él indicaba que realmente esta ley no había logrado el objetivo para la cual se había creado, o sea que había que reducir las exenciones que tenía porque entendía a través de un estudio que había hecho el observatorio en la zona fronteriza, que el resultado, el impacto hacia lo que era el empleo, la parte de la productividad en la zona, no se había logrado. Evidentemente que esto iba a provocar una reacción de ADEFRO, que es la Asociación de Empresas de la Zona Fronteriza, porque lo cierto es que si bien es cierto que esta ley no ha satisfecho al gobierno quizá o a sus promotores como lo deseaban o lo desean, lo cierto es que hay una realidad y es que tenemos un sector fronterizo instalado y está generando empleo y está generando productividad. Y eso lo corrobora justamente los miembros de ADEFRO con una reunión que sostuvieron en un importante medio de comunicación en esta semana, donde ellos pues hacen un recorrido e inclusive están solicitando una reunión con el presidente licenciado Danilo Medina Sánchez para solicitar mayores incentivos, porque entienden que esta posibilidad y esta facilidad que tiene esta ley, pues lo que hay es que ampliar su abanico de beneficios para seguir desarrollando oportunidades de empleo y desarrollo económico en esta zona. Ellos dicen que han generado unos 50.000 empleos en la zona fronteriza y de hecho, Ginette, hablando de migración y de leyes de regularización, justamente estas son de las maneras de controlar y de administrar mejor el tema de la migración, no hablar de una construcción de un muro que al final del día lo que nos va es a crear unos temas de grandes inversiones y probablemente no podamos resolver el problema, porque el problema de migración debe de estar orientado a crear una condición en toda la franja fronteriza, porque no solamente es para el ciudadano que vive del otro lado, sino para nuestros ciudadanos dominicanos, para todos, que tienen que venir entonces a la República, a la capital y a otras ciudades importantes como Santiago de los Caballeros y en el caso del este, a moverse para allá porque no hay trabajo en estas zonas críticas del país. Exactamente, ese es un tema que lo hemos hablado incluso en programas anteriores, de lo que se busca es incentivar a los empresarios para que inviertan en esa zona. Así es. Mira, el que no ha tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Elías Piñas en estos últimos tiempos, no se da cuenta de que realmente estas zonas están despobladas, inclusive es sorprendente, en Elías Piñas ya prácticamente los ciudadanos que tenemos son poblaciones haitianas, porque la mayoría de nuestros ciudadanos dominicanos están en otras ciudades donde tienen oportunidad de conseguir empleo. Exacto, porque los jóvenes que se gradúan tienen que salir a los pueblos cercanos para buscar una mejoría, ya que ahí no ven cómo pueden avanzar. Mira, eso que tú planteas es sumamente importante porque a nadie se le ocurre, y eso es importante que nuestros funcionarios entiendan esto, a nadie se le ocurre tú hacerte profesional en una universidad y si no hay una industria en tu pueblo, en tu zona, pues evidentemente te va a tener que ir para donde estén las industrias y para donde esté la oportunidad de trabajo. Y eso es una cuestión que no hay que ser ni inteligente, no hay que ser mago, no hay que ser ministro para entender eso. O sea, yo creo que si algo debemos de propiciar nuestros senadores, nuestros diputados, que son las figuras que están en nuestros polos, que están en nuestros pueblos, que son los que conocen las realidades. Claro. Lo que debemos de impulsar es proyectos de ley que puedan colocar esto. Inclusive yo que he ido a algunos campos de nuestro país, por ejemplo, yo digo, pero, por ejemplo,
yo que vivo, o sea, que soy de Arroyo Cano, por ejemplo, y vivo visitando a mi campo, yo digo, pero si el gobierno instalara, por ejemplo, unas naves aquí y diera unos incentivos de exenciones de impuestos, pues alguien se motivaría a instalar una empresa, ¿verdad? A invertir. Pero evidentemente, ¿quién va a coger para Arroyo Cano? ¿Quién va a coger para un campo de Elia Piña a instalarse? Temen arriesgarse a la inversión. Y el costo, Ginés, porque mira, ¿cuál es el gran problema de las empresas que están instaladas en la zona fronteriza? Por ejemplo, cuando una empresa, imagínate una empresa que produce, por ejemplo, zinc, el costo de instalar, de colocar una cantidad de quintales de zinc aquí a la ciudad, fíjate cuánto tiene que pagar para trasladarla, por ejemplo, de Elías Piña al Distrito Nacional. Entonces, es un tema de costo-beneficio y todos tenemos que entender que el empresario invierte para tener rentabilidad. Claro. ¿Verdad que sí? Entonces, presidente, esta ley de incentivo, lo que hay que verla objetivamente en función de su impacto y que los organismos que regulan el control de ella trabajen para que se aplique de manera efectiva. Ginette, hemos llegado a un final más de Portafolio Económico, así que nosotros esperamos a nuestros amigos el próximo sábado a las 6 de la tarde. Así es, pero antes de irse recuerden que pueden seguirnos en YouTube, tanto este como los demás programas, lo pueden seguir como Portafolio Económico. Hemos tenido programas muy interesantes donde ha estado el señor Roberto Mellacón, que nos ha hablado de lavado, el licenciado Néstor Marte, Luis Olivo, donde hay temas muy interesantes, todos de su interés. Nos vemos en la próxima entrega.